Por ahí estar arreglando su audio. Perfecto. Entonces, continuamos capítulo 8 y enseguida de mí continúas, Asdrúbal, con lo que te preparas. Y dice así, okay. Capítulo 8 de la decisión. El dominio de la dilación. El séptimo paso hacia la riqueza. El análisis
efectuado sobre más de 25,000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso de manifiesto el hecho de que la falta de decisión era casi siempre el motivo que encabezaba la lista de las 31 grandes causas del fracaso. La dilación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que debe superar casi cada ser humano. Usted se encontrará con una oportunidad de poner a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas y concretas cuando termine de leer este libro y esté preparado para poner en práctica los principios descritos aquí. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas bastante más allá de la marca del $1,000,000 puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud, sí y cuando se veía la necesidad de cambiarlas. Las personas que no logran acumular dinero tienen, sin excepción, el hábito de tomar decisiones si es que las toman, de modo muy lento, y de cambiar esas mismas decisiones con rapidez y a menudo. Una de las cualidades más notables de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidas y definitivas, y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le hizo ganarse la reputación de ser un hombre obstinado. Fue precisamente esa cualidad la que le indujo a continuar la fabricación de su famoso modelo T, el coche más feo del mundo, en un momento en el que todos sus consejeros y muchos de los compradores del coche le estaban pidiendo que lo cambiara. Quizás el señor Ford se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le permitió ganar una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. No cabe la menor duda de que la costumbre del señor Ford de tomar decisiones definitivas llegó a asumir la proporción de la obstinación, pero esa misma cualidad es preferible a la lentitud cuando llega la hora de tomar decisiones y a la rapidez a la hora de cambiarlas. Consejos sobre la toma de sus propias decisiones. La gran mayoría de la gente que no logra acumular dinero suficiente para cubrir sus necesidades suele verse, por lo general, fácilmente influida por las opiniones de los demás. Esas personas permiten que los periódicos y las murmuraciones de los vecinos afecten sus ideas. Las opiniones son los bienes más baratos que existen sobre la tierra. Todo el mundo tiene un montón de opiniones preparadas para comunicárselas a cualquiera que se muestre dispuesto a aceptarlas. Si usted se deja influir por las opiniones cuando se trata de tomar decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa, y mucho menos en la de transformar su propio deseo en dinero. Si usted permite que las opiniones de los demás lo influyan, llegará a no tener deseos propios. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos en este libro, guíese por su propio consejo, tome sus propias decisiones y aténgase a ellas. No confíe en nadie más que en los miembros de su equipo de trabajo. Perdón. Y asegúrese de haberlos escogido bien, eligiendo solo a aquellos que estén en completa armonía con su propósito y que muestren simpatía por él. A menudo, los amigos íntimos y los parientes le ponen obstáculos a uno por medio de opiniones, aunque esa no sea su intención. A veces lo hacen incluso a través del ridículo, con la pretensión de que sea humorístico. Hay miles de mujeres y hombres que sufren de complejos de inferioridad durante toda la vida, debido precisamente a que alguna persona bien intencionada pero ignorante destruyó su confianza en sí mismos mediante las opiniones o el ridículo. Usted dispone de un cerebro y de una mente propios. Utilícelos y tome sus propias decisiones. Si lo que necesita son hechos o la información de otras personas que le permitan tomar sus decisiones como le
sucederá en numerosos casos, lleve a cabo esos hechos o asegúrese con discreción de esa forma que necesita, sin descubrir cuáles son sus propósitos. Una de las características de las personas que tienen solo conocimientos elementales o escasos es la de que intentan dar la impresión de que poseen muchos conocimientos. En general, esas personas hablan demasiado y saben escuchar muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada. Si lo que desea es adquirir el hábito de una toma de decisiones rápida, quienes hablan mucho hacen bien poco. Si usted habla mucho más de lo que escucha, no solo se privará a sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también habrá puesto sus planes y propósitos al descubierto ante personas a las que les encantará desilusionarse porque, en el fondo, lo envidian. Recuerde también que cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posea una gran abundancia de conocimientos, estará desplegando ante ella su reserva exacta de conocimientos propios o su falta de la misma. La verdadera sabiduría suele llamar la atención merced a la modestia y el silencio. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que usted se asocie estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus planes, quizás se sienta sorprendido al enterarse de que alguna otra persona se le ha adelantado para alcanzar el objetivo que usted se había propuesto alcanzar, poniendo en práctica los mismos planes acerca de los cuales usted habló con tanta imprudencia. Que una de sus primeras decisiones sea la de mantener cerrada la boca y abiertos los ojos y los oídos. Como una forma de recordarle este consejo, sería útil que copiara el siguiente epigrama en letras mayúsculas y lo colocará allí donde pueda verlo cada día. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo. Esto es algo así como decir, lo que cuentan son los hechos y no las palabras. Libertad o muerte en una decisión. El valor de toda decisión depende del coraje que se necesite para ejecutarla. Las grandes decisiones, aquellas que constituyeron los fundamentos de la civilización, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos, lo que a menudo significó la posibilidad de encontrar la muerte. La decisión de Lincoln de promulgar su famosa Declaración de la Emancipación, mediante la que se otorgaba la libertad a las personas de color en Estados Unidos, la tomó a sabiendas de que este acto pondría en su contra a miles de amigos y partidarios políticos. La decisión de Sócrates de tomar la venenosa cicuta en lugar de comprometer sus creencias personales fue un acto de gran valentía. Se adelantó 1000 años a su tiempo y dio el hecho a la libertad de pensamiento y de palabra a todos los que no habían nacido aún. La decisión del general Robert Lee de apartarse de la Unión y tomar partido por la causa del Sur también fue una acción valerosa, pues él sabía que podía costarle la vida, además de la de muchas personas. $56 que se arriesgaron a la horca. Pero la mayor decisión de todos los tiempos en lo que se refiere a los ciudadanos de lo que más tarde sería Estados Unidos, se tomó el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, cuando 56 hombres estamparon sus firmas en un documento que, como muy bien sabían, aportaría la libertad a todos los norteamericanos, o bien dejaría a cada uno de los 56 colgado de una cuerda por el cuello.
Sin duda alguna, habrá oído hablar de ese gran famoso documento, aunque tal vez no haya extraído del mismo la gran lección de logro personal que nos enseña de un modo tan sencillo. Muchos recuerdan la fecha en que esa gran decisión fue tomada, pero pocos se dan cuenta del valor que se necesitó para ello. Recordemos nuestra historia tal y como nos la enseñan. Recordamos las fechas y los nombres de los hombres que lucharon. Recordemos Valerie Forge y Yorktown. Recordemos a George Washington y a Lord Cornwallis, pero en realidad estábamos pero en realidad sabemos muy poco acerca de las fuerzas reales que había detrás de estos grandes hombres, fechas y lugares, y sabemos menos todavía sobre ese poder intangible que nos aseguró la libertad. Mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown, representa casi una tragedia que los historiadores hayan pasado por alto el hacer la más mínima referencia al poder irresistible que dio nacimiento y libertad a la nación destinada a establecer nuevos niveles de independencia para todos los pueblos de la tierra. Y digo porque eso es casi una tragedia, porque precisamente se trata del mismo poder que todo individuo debe utilizar para superar las dificultades que se les presenten en la vida y obligar a ésta a pagar el precio que se le pide. Revisemos, aunque solo sea de forma muy breve, los acontecimientos que dieron lugar a ese poder. La historia comienza con un incidente ocurrido en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos patrullaban por las calles amenazando a los ciudadanos con una sola presencia. A los colonos no les gustaba ver hombres armados andando por sus ciudades. Empezaron a expresar abiertamente su resentimiento por este hecho, enojando, arrojando piedras y lanzando insultos contra los soldados que patrullaban hasta que el oficial al mando dio la orden. Calen bayonetas, carguen. La batalla que comenzó en ese momento tuvo como resultado la muerte de muchos, mientras que otros quedaron heridos. El incidente provocó tal resentimiento que la Asamblea Provincial, compuesta por colonos importantes, convocó una reunión con el propósito de emprender alguna acción concreta. Dos de los miembros de esta asamblea fueron John Hancock y Samuel Adams. Tomaron la palabra y hablaron con valentía, declarando que debía organizar un movimiento para expulsar de Boston a todos los soldados británicos. Debemos recordar que eso fue una decisión surgida en la mente de dos hombres, lo que podemos considerar como el principio de la libertad que todos disfrutamos ahora en Estados Unidos. Tampoco podemos olvidar que la decisión de esos dos hombres exigía fe y coraje, porque era una decisión que entrañaba peligros. Antes de que la asamblea terminara, Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia, Hutchinson, con objetivo de exigirle la retirada de las tropas británicas. La petición fue aceptada y los soldados se retiraron de Boston, pero el incidente no quedó zanjado. Por ello, había provocado una situación cuyo desenlace estaría destinado a cambiar el rumbo de toda la civilización. ¿Continúas, Asdrúbal, porfis? Organización de un grupo de mastermind. Richard Henry Lee adquirió un papel importante en esa historia. Él y Samuel Adams se comunicaban entre sí con frecuencia, por correspondencia, compartiendo temores y esperanzas acerca del bienestar del pueblo en sus provincias respectivas. A raíz de esta práctica, Adams recibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las 13 colonias podría ayudar a producir la coordinación de esfuerzos
que tanto necesitaban en relación con la solución de sus problemas. 2 años después del enfrentamiento con los soldados británicos en Boston, en marzo de 1772, Adams presentó esta idea ante la Asamblea, en forma de una moción para que se estableciera un comité de correspondencia entre las colonias, que contara con corresponsales nombrados en cada una de las colonias, con el propósito de una cooperación amistosa para la mejora de las colonias de la América Británica. Eso constituyó el principio de organización de un poder mucho más amplio, destinado a conseguir la libertad para todos los colonos y sus descendientes. De este modo, se organizó el grupo de Mastermind. Estaba compuesto por Adams, Lee y Hancock. El comité de correspondencia fue organizado. Los ciudadanos de las colonias habían estado desarrollando una desorganizada oposición física contra los soldados británicos, a través de incidentes similares a los tumultos de Boston. Pero de todo ello no se había derivado ventaja alguna. Sus agravios individuales no habían sido consolidados bajo un mastermind. Ningún grupo de individuos tenía puestos sus corazones, mentes, almas y cuerpos juntos en una decisión concreta para solucionar de una vez por todas su dificultad con los británicos, hasta que Adams, Hancock y Lee se pusieron a trabajar juntos. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron de brazos cruzados. También ellos se dedicaron a efectuar alguna planificación y a formar sus propios grupos de mastermind, con la ventaja de contar con el apoyo del dinero y de un ejército organizado. Una decisión que cambió la historia. La corona nombró a Cage para sustituir a Hitchens como gobernador de Massachusetts. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador consistió en llamar a Samuel Adams por mediación de un mensajero, con el propósito de intentar detener su oposición, infundiéndole temor. Comprenderemos mucho mejor el espíritu de lo que sucedió si citamos la conversación mantenida entre el coronel Phaeton, el mensajero enviado por Cage, y el propio Adams. Coronel Phaeton: he sido autorizado por el gobernador Cage para asegurarle, señor Adams, que el gobernador ha sido dotado de amplios poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios. Intento de ganarse a Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que abandone usted su oposición a las medidas del gobierno. El gobernador le aconseja que no continúe disgustando a su majestad. Su conducta le hace acreedor a los castigos previstos en una ley de Enrique VIII, por la que se puede enviar a Inglaterra a las personas para que allí sean juzgadas por traición o encarceladas por traición a discreción del gobernador de una provincia. Pero si usted cambia su línea política, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que también estará en paz con el rey. Samuel Adams tenía que escoger entre dos decisiones: cesar de su oposición y recibir recompensas personales por ello, o continuar y correr el riesgo de ser ahorcado. Evidentemente, había llegado el momento en que Adams se veía obligado a tomar una decisión que podía costarle la vida. Adams insistió en que el coronel Phaeton, bajo palabra de honor, le transmitiría al gobernador su respuesta, repitiendo con toda exactitud las mismas palabras que él le dijera. La contestación de Adams fue: dígale al gobernador Cage que confío desde hace mucho tiempo estar en paz con el rey de reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi país. Y dígale al gobernador Cage que Samuel Adams le aconseja que no continúe insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. Cuando el gobernador Cage recibió la causística respuesta de Adams, montó en cólera
y promulgó una proclama en la que se decía: el abajo firmante, en nombre de su majestad, ofrece y promete su más grandioso perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de súbditos pacíficos. Las únicas excepciones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas de naturaleza demasiado brutales no admiten otra consideración que la de un adecuado castigo. Podríamos decir que tanto Adams como Hancock se encontraban en dificultades. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar otra decisión, igualmente peligrosa. Convocaron a una apresurada reunión de sus más fieles seguidores. Una vez todos estuvieron presentes, Adams cerró la puerta con llave. Se la metió en el bolsillo y les informó que era imperativo organizar un congreso de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho congreso. A este anuncio siguió una gran excitación. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. Otros expresaron graves dudas en cuanto a la prudencia y la convocatoria de una decisión tan definitiva, que desafiaba claramente a la corona. Encerrados en aquella habitación había dos hombres inmunes al temor, ciegos ante la posibilidad del fracaso, Hancock y Adams. Gracias a la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que se debían establecer acuerdos a través del Comité de Correspondencia para convocar el primer Congreso Continental que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Vale la pena recordar esa fecha. Es mucho más importante que la del 4 de julio de 1776. Si no se hubiera tomado la decisión de convocar a un Congreso Continental, tampoco se hubiera llevado a cabo la firma de la Declaración de Independencia. Antes de que la primera reunión del nuevo Congreso se celebrara, otro líder que se encontraba en otra parte del país se hallaba profundamente enfrascado en la tarea de publicar una sucinta exposición de los derechos de América Británica. Se trataba de Thomas Jefferson, en la provincia de Virginia, cuyas relaciones con Lord Domesmore, representante de la corona en Virginia, eran tan tensas como las de Hancock y Adams con su gobernador. Poco después de que se publicara su cinta exposición de los derechos, Jefferson fue informado de que había la orden de perseguirlo por alta traición contra el gobierno de su majestad. Inspirado por la amenaza, uno de los colegas de Jefferson, Patrick Henry, expresó con claridad lo que pensaba y concluyó sus observaciones con una frase que se ha hecho clásica desde entonces: si esto es traición, que sea la mayor de todas. Fueron hombres como esos los que sin poder, sin autoridad, sin ejército y sin dinero, tomaran asiento en una solemne consideración del destino de las colonias, dando inicio así a la apertura del primer Congreso Continental, que continuaron celebrando cada 2 años, hasta que el 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y ante el asombro de la asamblea presentó la siguiente moción: caballeros, presento la moción de que estas colonias unidas son y deben ser por derecho estados libres e independientes, absueltos de toda alianza con la corona británica, y que toda conexión política entre ellos y el país del Reino Unido está disuelta y así debe quedar. La decisión más trascendental jamás puesta en papel. La asombrosa moción de Lee fue discutida con tanto fervor y durante tanto tiempo que él empezó a perder la paciencia. Finalmente, después de 10 de discusión, volvió a ocupar el estrado de oradores y declaró con voz muy clara y firme: señor presidente, hace días que llevamos discutiendo este tema. Es el único recurso de acción que podemos seguir. ¿Por qué? Entonces, ¿retrasarlo más? ¿Por qué continuar deliberando?
que este día feliz del nacimiento de una república americana que se levante no para devastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley. Antes de que se votara su moción, Lee fue llamado a Virginia debido a una grave enfermedad familiar, pero antes de marcharse dejó la causa en manos de su amigo Thomas Jefferson, el cual le prometió luchar hasta que se cumpliera una acción favorable. Poco después, el presidente del Congreso, Hancock, nombró a Jefferson presidente de un comité que se dedicaría a redactar la Declaración de Independencia. El comité trabajó mucho y muy duramente en la redacción de un documento que, cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas, significaría una condena de muerte para todos los firmantes en el caso de las colonias, en caso que las colonias perdieran en la lucha, que sin lugar a dudas estallaría entre ellas y el Reino Unido. Se redactó el documento y la versión original del mismo fue leída el 28 de junio ante el Congreso. Durante varios días se discutió, alteró y preparó su redacción definitiva. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se levantó ante la Asamblea y, sin el menor temor de su voz, leyó la decisión más trascendental jamás escrita sobre papel. Cuando el recurso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han conectado con otro y asuma entre los poderes de la tierra el estado separado e igual a que las leyes divinas y naturales le dan derecho. Un respeto decente por las opiniones de la humanidad exige que ese pueblo declare las causas que lo impelen a la separación. Cuando Jefferson hubo terminado de leer, se votó la aprobación del documento, que fue aceptado, y después los 56 hombres presentes lo firmaron. Cada uno de ellos ponía en juego su propia vida con la decisión de estampar su firma en aquel papel. Gracias a esa decisión, una nación surgió a la existencia, una nación destinada a aportar para siempre a la humanidad el privilegio de tomar sus propias decisiones. Al analizar los acontecimientos que produjeron a la Declaración de Independencia, podemos estar convencidos de que esta nación, que ahora ostenta una posición de respeto y poder entre todos los demás países del mundo, fue el fruto de una decisión de un mastermind, compuesto por 56 hombres. Observe bien el hecho de que su decisión fue lo que aseguró el éxito a los ejércitos de Washington, porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de cada uno de los soldados que lucharon con él, y sirvió como un poder espiritual que no reconoce lo que es el fracaso. Observe también, y para mayor beneficio personal, que el poder que dio la libertad a esa nación es el mismo poder que todo individuo ha tenido que utilizar para alcanzar su autodeterminación. Este poder está hecho a partir de los principios descritos en este libro. No resulta difícil detectar en la historia de la Declaración de Independencia al menos 6 de estos principios: deseo, decisión, fe, perseverancia, mastermind y planificación organizada. Sepa lo que quiere y en general lo conseguirá. A través de toda esta filosofía se encontrará la sugerencia de que el pensamiento, apoyado por un fuerte deseo, tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico. Tanto en esta historia como en la de la organización de la United States Steel Corporation, se encuentra una descripción perfecta del método mediante el cual el pensamiento produce una asombrosa transformación. En su búsqueda del secreto del método, no espere milagro alguno, porque no lo hallará. Solo encontrará las eternas leyes de la naturaleza. Esas leyes están disponibles para toda aquella persona que tenga la fe y el valor suficientes para utilizarlas. Pueden ser empleadas bien para aportar libertad a una nación, bien para acumular riquezas.
Quienes toman decisiones con rapidez y de un modo definitivo, saben muy bien lo que quieren. En general, lo consiguen. Los líderes en todos los campos de la vida son personas que deciden con rapidez y firmeza. Esa es la razón principal por la que se han convertido en líderes. El mundo tiene la costumbre de abrir paso al hombre cuyas palabras y acciones muestran que sabe a dónde se dirige. La decisión es un hábito que suele aparecer en la juventud. El hábito adquiere permanencia a medida que el joven pasa por la escuela, la secundaria e incluso la universidad sin un propósito definido. El hábito de la indecisión acompaña al estudiante cuando inicia el trabajo que elige hacer, si es que lo elige. En general, el joven que acaba de terminar sus estudios busca cualquier trabajo, acepta el primero que se le ofrece, porque ha caído en el hábito de la indecisión. 98 de cada 100 personas que trabajan en la actualidad a cambio de un salario ocupan los puestos en los que están porque les faltó la firmeza de decisión necesaria para planificar el alcanzar un puesto determinado, así como el conocimiento acerca de cómo elegir al patrono. La firmeza de decisión exige siempre valor y a veces incluso mucho valor. Los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia pusieron sus vidas en juego cuando decidieron estampar sus firmas en aquel documento. La persona que toma la firme decisión de conseguir un puesto de trabajo determinado y que la vida le pague el precio que pide, no pone en juego su vida con esa decisión. Lo único que se juega es la libertad económica. La independencia financiera, la riqueza, un negocio deseable o un buen puesto profesional no se encuentran al alcance de la persona que descuida o rechaza la expectativa, la planificación y la exigencia de esas mismas cosas. El que desea obtener riquezas con el mismo espíritu con el que Samuel Adams deseó obtener la libertad para las colonias, seguro que terminará por acumular una gran fortuna. Ya sigue el capítulo 9. Así es, Asdrúbal, gracias. Este capítulo un poco más corto, pero la verdad muy importante. La decisión. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, de hecho, nos menciona en el libro que los líderes saben tomar decisiones. Nos dice como Henry Ford aprendió a tomar decisiones muy rápidas, pero al momento de cambiarlas, ahí es donde debemos tomarlas con lentitud, debemos de pensarlas, de analizarlas, ¿no? Porque de una decisión, ahora sí que le puede dar un giro a su propia vida, totalmente, 180 grados. Y lo digo por experiencia, porque por una decisión que tomé hace 4 años, el día de hoy estoy aquí. Fueron los pasos las decisiones que fui tomando para el día de hoy ser quien soy. Entonces, muy importante, la verdad, esta palabra que es, si bien muy corta, pero sí de mucho significado. ¿Ustedes qué piensan? Pues definitivamente, incluso pues lo que tú dices, a mí me marcó mucho esta frase cuando lo leí por primera vez el libro, y de hecho leí una versión resumida, pero bueno, me aportó muchísimo porque en su momento, y todavía sigo practicando mucho, era de las personas que hablaba más de lo que escuchaba. Ahora eventualmente procuro porque todavía no lo concreto a satisfacción, escuchar más y abrir los ojos y eventualmente ya con información de todo lo que he escuchado, pues eventualmente emitir una mejor opinión, aunque ahorita estoy hablando, ¿no? Pero bueno, entonces, y la decisión de tomar una decisión rápido y cambiar difícilmente de opinión
eso me hizo mucho sentido porque dije, si eso hacen los ricos, pues entonces hay que empezar a actuar como rico. Y no se me hace muy difícil. Hay cosas que son prácticas y fáciles. Esta es una situación o una acción inmediata, pero sostenerla es lo que cuesta, porque dices, híjole, quién sabe si estoy equivocado. Pero volvemos a los prejuicios preliminares de lo que ya conocemos. Entonces, cuando rompemos esa brecha e irnos a lo inexplorado, es cuando realmente estamos transformando nuestra mente y retomando el libro, bueno, de los 4 acuerdos, estamos rompiendo esos acuerdos preliminares preconcebidos, ¿no? El romper en la brecha, y aquí lo aborda magistralmente el libro. Entonces, va haciendo mucho sentido, y al hacer esa evolución de transición propia, nos permite a nosotros evolucionar nuestra mentalidad, ¿no? Y dar ese siguiente paso de calidad, ¿no? Ahora, otra cosa que frecuentemente nos pasa, que también aquí está abordado, es que no nos debemos dejar influir por los pensamientos u opiniones de los demás, ¿no? Finalmente, es la experiencia sobre lo que ellos vivieron o caminaron, ¿no? Algo tan simple como una analogía que voy a decir: si ellos no pueden correr 1 milla, no significa que tú no lo puedas hacer, ¿no? O si ellos no piensan, por ejemplo, los hermanos Wright, que inventaron el avión, que fuera posible inventar un aparato de semejante envergadura, pues difícilmente pues, hay algo que no checan los demás, porque es algo que es un conocimiento que traen ahí en su mente, ¿no? Pero ellos exploraron más allá de lo inexplorado. Entonces, todo esto da mucho contexto, ¿no? Da mucho contexto en el aspecto de cómo ir transitando en ese camino y pues tener esa sensibilidad para eventualmente ser enseñable y romper esas barreras. Creo que todo lo que transmite el libro tiene esa finura en el conocimiento, ¿no? Es muy asimilable, muy palpable y fácil de irlo asimilando y transmitiendo en la práctica. Ya depende de nosotros tener esa suficiente rebeldía o esa suficiente decisión, que es lo que habla aquí, para poderlo ir concretando, ¿no? Y ir creyendo y teniendo esa fe que tanto ha hablado el libro, para podernos convertir en esas personas que merecemos ser, ¿no? También es eso, también merecimiento, ¿no? Y bueno, y pues transmitirlo a la práctica, finalmente convertirlo en hechos, que eso es lo más importante de cualquier conocimiento que se adquiere. Si no se lleva a la práctica, puede ser pues como un profesor de escuela. Desafortunadamente hay muchos profesores de escuela que conozco que pues, conocen, son teóricos, pero no son prácticos, ¿no? Y lo más importante es que sí importa la teoría, pero que la práctica se concrete. Si no va unido de la otra, para mí es mucho más importante la práctica, porque ahí estás materializando realmente el conocimiento. Y bueno, hasta ahí creo que... Y bueno, y todo el relato de la historia de independencia nos da mucho contexto, ¿no? Si esos hombres, fueron capaces de, de dar su vida por una nación y creían profundamente en lo que estaban viendo y que todavía no existía, pues sin duda es mucho más fácil tener certeza sobre nuestra visión de vida, ¿no? Visión de abundancia y prosperidad que bien nos merecemos. Y algo relevante que marca aquí es la mente maestra. La mente maestra que ellos crearon fue lo que le dio sustento a todos estos acontecimientos que desencadenaron pues, en lo que fue la lucha de independencia exitosa, pero que se transmitió hasta el último soldado
que estuvo dispuesto a dar su vida por una nación que ni tan siquiera iba a llegar a ver, ¿no? Entonces, así como estos actos heroicos dan sustento a que esto es materializable, pues es mucho más fácil para nosotros que estamos estamos materializando, buscando o aspirando y creando lo que va a ser nuestra abundancia o es nuestra abundancia, ¿no? Entonces creo que me extendí un poco, pero creo que más o menos redondeé la idea que inicié. Gracias. Excelente, Asdrúbal, excelente aportación. Tocaste temas muy, muy importantes y que sí, el libro nos lo ha venido mencionando en todos estos capítulos que hemos estado leyendo y pues que va enfocado a esto, a formarnos, o como tú lo acabas de mencionar, a tener lo que merecemos, porque todos lo merecemos. Sin duda, la abundancia, el éxito, lo que para cada quien sea éxito, ¿no? Pero todos lo merecemos, pues para ello nos estamos preparando. Excelente tu aportación. Adelante, Felipe. Ahí estás muy callado. Ah, es que ahí no leíste. Buenas noches. Hoy no me dejaron ni un tantito de lectura. Fíjate que decían que este capítulo está muy cortito y es muy digerible. La decisión. Y creo de que de todos los capítulos que veremos, ya 7 anteriores que hemos visto más los que vengan, no sirven absolutamente de nada si este capítulo en específico no se da. Si no se toma la decisión, por mucho que tengas el pensamiento bonito, el deseo, que tengas tu plan muy bien detallado de acción y una planificación organizada y todo lo que los capítulos anteriores, más los que van a venir, si no hay una decisión de dar el paso, pues quedó solamente, como dice Asdrúbal, en teoría, simplemente. Así de importante es este capítulo, decisión. Y hay un cuento que yo, en una de las conferencias les platico. Imagínense este escenario. En una, vamos a llamarlo así, en una gasolinera, llega una persona a cargar gasolina. Y mientras lo están despachando, él ve así hacia unos metros adelante que está un perro, un perrito, que está sentado y se está quejando, está llorando y se queja y se queja. Se le hace extraño a esta persona y le pregunta al despachador, oye, ese perrito que está ahí sentado se está quejando, ¿por qué se queja? Y el despachador le dice, es que está sentado en un clavo. Ah, caray, ¿cómo que está sentado en un clavo? Bueno, pero si le duele, ¿por qué no se mueve de ahí? Y el despachador le contesta, es que no le duele lo suficiente. A veces nos tiene que doler tanto para poder movernos de donde estamos, para poder tomar acción, para poder perseguir una meta, un objetivo que nos saque de alguna situación. Y esto es porque para tomar una decisión e ir por algo mejor, por un bienestar, por un mejor ingreso, por algún objetivo que nos eleve nuestra calidad de vida, solamente hay 2 razones por las cuales el ser humano actúa, nosotros como especie, o por deseo o por dolor. Ya sea que lo desees demasiado y tengas claro hacer lo que quieres y que tengas definido todo el plan y que además sabes que mereces eso que estás
deseando te va a llevar a tomar acción. O el caso contrario, porque te duele lo suficiente, no como en el perrito que no le duele lo suficiente y por eso no se mueve, sino que te duele lo suficiente como para salir de ese lugar y tomar acción y buscar oportunidades y buscar opciones. Por esas dos razones nos movemos como especie y es cuando tomamos una decisión. Creo que fue hace 2 días, Jesús en sus redes sociales hizo una publicación de Mario Puig, excelente, un cortito, y decía Mario que para salir de una zona de confort, ya es un término muy usado el día de hoy, tu zona de confort, yo le llamo la zona de conformismo. No es que estén no es que estén en confort en esa zona, no es que tengan lo necesario, lo suficiente. Más bien se acostumbran y se conforman con lo que tienen. Entonces, para salir de esa zona de conformismo, él hablaba de que se tiene que tomar una decisión y esa decisión que se toma puede ser también por 3 aspectos. Por inspiración, porque ves que otras personas lo consiguieron, porque ves que otras personas viven en una mejor situación, con una mejor calidad de vida, porque se van de vacaciones a donde ellos quieren, porque tienen la suficiente alimentación, sus hijos están en los colegios que ellos quieren, en fin. Entonces, eso de alguna manera los inspira a que ellos también pueden conseguirlo. Que ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo también lo puedo conseguir. Hoy justamente por la mañana hablábamos de la inspiración, Susana. Entonces, esa inspiración los motiva a salir de esa zona de conformismo. La segunda, es por desesperación. Porque estás harto de estar harto. Harto de la situación, harto de que no alcance el sueldo, que no llegues a la quincena o al mes, harto de que falte lo necesario, harto de no poder irte de vacaciones a ese lugar que tanto deseas conocer, porque no hay ni el tiempo ni el dinero para ello. Entonces, el hartazgo de la situación en la que te encuentras también te puede llevar a tomar la decisión de salir de esa zona de conformismo. Y la tercera, porque la vida te empuja hacia ello. Porque la vida te empieza a mandar señales, porque la vida te empieza a poner a las personas, a las situaciones, a los lugares adecuados para que si estás alerta, te lances a salir de esa zona de conformismo. Y eso es, cuando la vida te empuja hacia ello, es tan simple como que llega la oportunidad. La oportunidad es como aquel tren que viene y va llegando a una estación. Hay quienes ven al tren y dicen, mejor me espero al siguiente. En este no me subo, me voy a esperar al siguiente. Y dejan pasar el tren. Oportunidad. Hay quienes ni se enteran que pasó el tren. De noche les pasó. Se fue la oportunidad. Y hay quienes, en cuanto ven que se acerca el tren, están listos y saltan para subirse. No importa si el tren va a X velocidad, no importa si el tren va lleno, si va vacío, saltan. Ya sobre el tren, sobre la marcha, veo qué es lo que hago. Eso es tomar decisión. Y la decisión, obviamente, tomada con la mayor información posible.
como dice el capítulo, sin hacer caso a los demás, porque en eso, cuando tú les dicen que cuando tú le cuentas tus planes a los demás, todos opinan, todos se vuelven expertos, todos tienen algo que decir. Y si haces caso a todo eso, entonces la decisión que tomes va a ser basada en las experiencias o en el criterio de los demás. Y si llegas a fallar en tu decisión, entonces no vas a tener que andar buscando culpables, porque no es tu propia decisión. Tampoco es de tomar la decisión a la ligera. Con la mayor cantidad de información, como decías hace rato, Asdrúbal, escucho. Por eso tenemos 2 orejas y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Escucho, me documento, leo, me informo, investigo, tengo información y en base a esa información y a mi criterio personal, tomo una decisión rápida. Me atengo a las consecuencias y me hago responsable de esa decisión. Probablemente cabe la posibilidad de que me equivoque, pero ya corrijo sobre la marcha. Y ya cuando voy a corregir, entonces sí, me tomo mi tiempo para volver a replantear y enderezar esa decisión que estoy tomando. Así de importante es esto de la decisión. Hay una frase que dice, eres lo que eres y estás donde estás debido a las decisiones que tomaste en el pasado. Yo le agrego a esto que el día de hoy somos el producto de nuestras decisiones. ¿Qué decisiones tomamos atrás? ¿Qué decisiones tomaste atrás? Y aquí la invitación a quien nos escucha es hacer una revisión. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Soy quien realmente quiero ser? ¿Estoy cómodo? ¿Estoy contento? ¿Estoy satisfecho como llevo mi vida el día de hoy? Si la respuesta en cualquiera de estos puntos, como ya lo vimos en un capítulo anterior, ese test famoso, si la respuesta en alguno de ellos es no, entonces tengo que revisar qué decisiones tomé en el pasado que me tienen en el aquí y ahora, en este presente, para poder hacer las correcciones necesarias y enfilarme hacia lo que realmente pretendo. Instalar ese deseo que yo en lo personal espero ¿cómo se llama? Yo espero que la decisión que tomen sea basada en el deseo y no en el dolor. Para que pongan todos los demás ingredientes, tomen la decisión y se lancen. El no tomar decisiones te condena, tal vez, a una vida mediocre, a una vida sin chiste, a una vida sin sabor. Decías hace rato, Asdrúbal, las personas que de repente son referentes el día de hoy, es porque tomaron decisiones importantes, tomaron decisiones fuertes, aún sabiendo que probablemente la caída podía ser catastrófica. Y aún así se atrevieron. Para poder tomar esa decisión y lanzarte y dar el primer paso, ese deseo tiene que ser mucho más grande que tú. En el ejemplo que nos pone en la construcción de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, paréntesis,
la empresa de Estados Unidos, pero esa es otra historia que algún día tocaremos. En la construcción de ese país, las decisiones que tomaron las personas, aún a sabiendas que podían llegar a ser ejecutados por ellas, lo hacían por un bien mayor, por algo mucho más grande que ellos, mucho más grande que su existencia. Bueno, ese ejemplo es el que tenemos que tomar nosotros, que el deseo que instales, el pensamiento y el deseo que instales en ti sea lo suficientemente grande para que te haga moverte a tomar las decisiones que tengas que tomar para encaminarte a alcanzar ese deseo. Entonces creo yo, ya con esto cierro, que el tomar una decisión, como bien lo decía hace rato Susi, y a mí me consta eso, el tomar una decisión y atreverte a sabiendas de lo que viene por delante, que no es un camino fácil, que va a haber tropiezos, que va a haber tal vez noches de zozobra, y aún así tomas la decisión de dar el paso, puede cambiar totalmente tu vida. Le da un giro completo. Así de importante es esto. Y yo los invito a quien nos escuche y que de alguna manera le haga sentido lo que estamos platicando aquí, que haga una revisión de su situación actual y en base a eso ponga en la balanza, y si no está conforme, se plantee qué es lo que quiere y que sea tan poderoso para que se atreva a tomar las decisiones necesarias. Gracias. Uy, muy cierto, Felipe. Si fuéramos más conscientes de todas las decisiones que tomamos al día, no decir también que, bueno, podemos tomar o vamos a tomar decisiones muy acertadas, porque en ocasiones no va a ser así. Sin embargo, pues es también lo que nos va a llevar a obtener el aprendizaje, ¿no? Y a obtener las experiencias de la vida. Luego decimos que vamos a por allá a platicar cuántas veces que no la hayamos regado, pero pues bueno, aprendimos y ya no volvemos a cometer ese mismo error, por así decirlo. Recordaba justamente de todo lo que estamos platicando, del el diplomado que estuvimos tomando, ¿recuerdas, Felipe, de liderazgo hace unas semanas anteriores? Y recordaba que nos compartían que todos los días tomamos más de 35,000 decisiones y la mayoría de estas las tomamos de manera inconsciente. O sea, todos los días tomamos decisiones de cualquier cosa desde que nos levantamos. Entonces, si la mayoría de ellas la tomamos de forma inconsciente, bueno, al menos las que son más importantes y las que van a marcar nuestro futuro, pues sí hay que tratar de que sean de forma consciente, ¿no? Porque finalmente es ese recorrido, cómo lo queremos caminar y hacia dónde queremos llegar, sobre todo, porque si no tenemos claro hacia dónde vamos, pues vamos a andar como un barco, ahora sí que sin timón, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de aplicar todos y cada uno de los conceptos que hemos estado aprendiendo, pero que también la mayoría, y estoy segura que los que estamos aquí nos hace mucho clic, porque pues ya hemos pasado por este camino o lo estamos pasando y ahora pues ya sabemos con más conciencia que debemos tener cuidado de esas decisiones, que finalmente nos van a acercar o nos van a alejar de lo que nosotros queremos.
Pues bien, chicos, excelente el día de hoy la lectura, capítulo número 8. Ahí está la gran reflexión para quienes nos están mirando y escuchando. El ser conscientes de nuestras decisiones y como decía Felipe, si haces un análisis y no te convence la vida o alguna cosa que ahorita estés pasando, pues decirte que nunca es tarde para hacer ese análisis y tomar decisiones que nos acerquen a eso que nosotros queremos, eso que está en nuestro corazón y en nuestra mente, que la verdad, si está ahí, pues es porque lo podemos conseguir, porque nosotros somos capaces de crear nuestra propia realidad y justamente la creamos tomando esas decisiones lo más acertadas posibles con la información, como decía Felipe también es Drupal, con la información que tenemos, con las experiencias que también vamos viviendo. Entonces, pues bueno, déjenos aquí sus comentarios y nosotros nos conectamos el siguiente martes, próximo martes, con el capítulo número 9, que es también, pues va ligado una cosa con la otra, perseverancia. Importante también desarrollarla y no quedarnos en el camino. Qué tan importante es retomarla, hacerla parte de nuestra vida de todos los días, cosas que nos vayan acercando a ese propósito de vida que tengamos. Chicos, me dio mucho gusto verlos, muchas gracias por conectarse, Felipe, Asdrúbal, en verdad muchas gracias por sus aportaciones, yo soy creo que la que más aprendo aquí de ustedes. Muchas gracias y que pasen muy bonita noche. Hasta luego, hasta el martes, Asdrúbal, un saludote, un abrazo. Gracias.